Hola, ¿qué tal? Soy Andy. En este video voy a estar probando estos marcadores acrílicos que me mandaron de la marca Artex. Nunca antes había utilizado estos marcadores y me impresionó lo buenos que son. Hice varias pruebas que ahorita les voy a mostrar y al final una ilustración un poco más compleja y les voy a estar explicando el proceso. Pero primero un pequeño unboxing para que vean lo bonitos que son. Tiene demasiados colores, me enviaron 2 cajas y la verdad es que estuve usándolos todos mezclados. Ahí los podrán distinguir dependiendo la tapita, son diferentes. Y bueno, traía estos stickers para los colores y en la parte de abajo hay más marcadores. Se los quería enseñar y se me cayó uno. El empaque se me hizo muy bonito, igual que pues todo lo que incluye, y me impresionó lo diferentes que son las paletas, aunque algunos colores se vean parecidos y rayan muy diferente todos. Estos son todos los marcadores. Honestamente al principio, como cualquier material nuevo que estás probando, pues es difícil adaptarse. Entonces sí me costó un poco de trabajo poder dibujar bien con ellos. Al final se me hizo muy fácil porque podía tapar todo con capas, ahorita les voy a explicar. Pero aquí están las pruebas que estuve haciendo. Y pues me fui a la segura, la verdad ya había hecho una prueba con verdes, entonces son los mismos colores que elegí para hacer esta ilustración. Ahí les mostré mi referencia y un poquito de cómo estoy bocetando la monita. Tenía un maquillaje muy chido, pero se me olvidó ponerlo. Algo que me gustaría decir sobre el boceto es que trato de hacerlo muy detallado para irme haciendo la idea de lo que voy a pintar y en qué parte lo voy a estar ubicando pues cada color. Y un énfasis en esta recomendación es que traten de darle más movimiento al cabello por mechones también desde el boceto. Porque si lo dejan para el final, pues puede que, dependiendo la técnica, sí lo puedan lograr, pero les va a facilitar muchísimo la vida. Y ahora sí voy a comenzar a pintar. Como les dije, yo ya había hecho mi prueba de color antes de esto y lo hice en un estilo más sencillo, entonces sí batallé un poquito para definir bien el rostro. Parte de experimentar con estos colores es ver cómo mientras los combinas pueden irse viendo muy diferentes los tonos, y también para familiarizarte con cómo funcionan las capas con estos marcadores, porque por ejemplo le encimé un color azul y después le volví a dar una capa del mismo que le había puesto de color base. Y si cambia, es como ponerle un subtono azul. Entonces ahí ya depende qué quieras hacer con los tonos y cómo los vas a combinar para saber si le vas a dar esa capa primero o no. Porque sí puedes poner capas más claras encima todo el tiempo, pero no va a quedar igual de claro o brillante como lo haría si estuviera directamente en el papel y no sobre otro color. No sé si me explico. Comencé con los ojos porque como es la parte que más me gusta resaltar en un rostro, quería ir definiendo el nivel de detalle a partir de ello, y aparte se me hacía complicado iniciar con un color base de la piel. Eso lo fui agregando conforme iba avanzando. Como pudieron ver, comencé con plastas de color para cubrir algunas zonas, y ya que tenía más o menos lista esa parte era cuando me pasaba a hacer un poco de line art. Fui cubriendo zona por zona para ver en dónde iba a poner el rubor, en dónde iban las sombras, que todo el tiempo estuve corrigiendo cosas, ya que además como mi boceto es un poco pequeño, los marcadores sí tienen punta fina, pero hay que irse con cuidado de todas formas. Una característica que tienen estos marcadores es que secan muy rápido, entonces es un poco difícil mezclarlos tal cual. Eso se logra más poniendo colores claros encima de los más fuertes, pero sí se va a seguir viendo un poco la división entre cada uno, que deja un estilo interesante, pero ahí lo dejo a su consideración el intentar combinarlos de distintas maneras. Van a ver en mi dibujo que sí se puede lograr, pero como les digo es por capas y cuidando si ponen primero la capa que va clarita o una capa oscura. Así como me fui con los ojos, voy a irme recorriendo a zonas como la nariz, la boca o la sombra del flequillo, que son lugares donde el color se concentra más, ya que donde va la luz, que es normalmente en las mejillas, se me hace más fácil dejarlo para el final porque es la zona que menos detalles tiene. Sentí como que no podía avanzar si no coloreaba también el cabello de una vez, y ya que pinté una parte del cabello fue cuando pude comenzar a direccionar mejor el dibujo. Por eso les digo que les recomiendo hacer pruebas para que ya cuando pase esto sepan directamente qué color van a usar y no pierdan tanto tiempo experimentando ya en su dibujo final, pues.
Estuve repitiendo lo mismo que hice con los ojos en las otras partes del rostro, con los mismos tonos para que combinara. Sí me equivoqué varias veces en esta ilustración, pero como les menciono que funciona, se pueden tapar muy fácil los errores. Bueno, también depende de qué errores. Si quieres tapar un color muy oscuro, sí le vas a batallar un poco. Aquí les muestro cómo estoy poniendo lo último de la base del rostro, pero aún así en todo el video se va a ver cómo voy modificando toda la ilustración. Esos tonos que uso para hacer las transiciones, que son como naranjas, salvaron todo el dibujo. Bueno, exagero un poquito. Siempre les menciono que en el dibujo hay que utilizar colores para transicionar luces y sombras, porque hace que el dibujo se vea menos plano independientemente de qué estén haciendo. Para pintar el cabello comencé con estos dos tonos, el color base que era uno más claro y el de la sombra se podría decir. Fui intercalando entre estos dos colores porque si no pues tapaba todo el boceto y no sabía bien cómo seguir coloreando. Si sienten que se están viendo un poco las líneas del marcador, es normal. Como es la primera capa, tal vez no cubra completamente, pero en la segunda se va a ver ya como una plasta de pintura. Que bueno, pues es así como funciona realmente el acrílico. Algo que me ayuda a tener una mejor visión del dibujo y a ir más rápido es ir coloreando o detallando todo por partes, no centrarme en una sola cosa. Es mejor ir de lo general a lo particular. Ya para continuar con el cabello, con el mismo color que usé para las sombras, comencé a dividir los mechones y lo que va a hacer que se vea muchísimo más renderizado son estas luces que hice con tonos amarillos y verdes muy claros. Aunque ese era como un verde más azulado, creo que era azul muy clarito en realidad. Pero bueno, combina bien y más porque como es claro y lo pongo encima de este verde más fuerte, hace que se combine un poquito el color. Y como les había dicho, tapar sus errores con esto es muy fácil y se siente bonito poder regresar un poco la ilustración, como cuando usas wash, solo que estos no se levantan. Puedes usar las capas que tú quieras sin miedo a eso, aunque es más complicado hacer las mezclas. Tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que para trabajar están bastante bien. Al menos a mí me encantaron y sobre todo el acabado que dan. Porque si alcanzan a ver donde está pegando la luz se ve un poquito más brilloso, pero el marcador es mate. Depende del ángulo de donde lo estés viendo. Al hacer estos brillos con un color muy claro tuve que darle varias capas, no cubría completamente bien, pero después de las repasadas ya quedó. Esta parte no la grabé, pero agregué otra transición ahí, un verde que era más como amarillo, ese que estoy usando en este momento. Algo que sí me causaba conflicto es que no podía hacer los mechones tan finitos como quería. Sí se debe al tamaño del dibujo, pero pues también hay que cuidar la punta de sus marcadores porque algunos los usé mal y se acható poquito la punta. Que igual con el tiempo se van a desgastar, pero yo les recomiendo esperar a que seque una capa para después pasar otro, si no se puede raspar poquito, según mi corta experiencia. Y por último voy a terminar de pintar la ropa. No me gustó cómo se veía azul, así que le di una capa de café oscuro y de ese que era como moradito. Estuve haciendo varias capas para que combinaran un poquito más y que no se viera todo del tono puro. Y después de eso, como les decía, fui a darle un repaso a todo el dibujo para ahora sí detallarlo bien y corregir errores mínimos que tenía. Y con lápices de colores le di textura a la piel, también para resaltar cosas como el rubor o los tonos verdes del cabello. Y con pluma de gel blanco ya nada más le di brillitos y con marcadores algunos detalles alrededor del dibujo. Cuando hago dibujos con lápices de colores, al final le agrego cabellitos sueltos al personaje que esté dibujando para darle más movimiento todavía. Y eso hace que se vea muy bien.
Por último agregué mi firma, que le cambié ese color porque no se veía. Y terminamos. Así es como queda el dibujo. En estos ángulos se ve lo que les mencionaba de que queda con un acabado brilloso. Me gustó muchísimo. No le tenía tanta fe a lo que yo pudiera hacer con estos marcadores, pero creo que sí me superé. Así que gracias por ver. Les traeré más dibujos usando estos marcadores. Si tienen dudas me los pueden hacer en los comentarios. Y pues ya, bye.